Ella es oncóloga pediatra del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y nos va a hablar acerca del manejo inicial del niño y adolescente con sospecha de cáncer. Bienvenida, doctora Ríos. Muy buenas tardes con todos. Gracias, doctora Liliana, por esta oportunidad y gracias a HOPE, a Chase Matter y la Sociedad Peruana de Oncología Médica con el auspicio del Colegio Médico por darnos la oportunidad de haber hecho este curso sobre diagnóstico precoz de cáncer infantil. Bueno, esta es la sesión número 13 y durante estas 12 clases ustedes ya han podido observar y ver las principales características de los cánceres más frecuentes que vemos en nuestros niños y adolescentes. Entonces, básicamente, esta exposición va a resumir un poco los signos y síntomas más frecuentes, cómo abordarlos y no olvidarnos que nuestro paciente es un todo y no solamente un síntoma, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sabemos que el cáncer en niños y adolescentes es poco frecuente en general si tomamos en cuenta las otras patologías infecciosas. A nivel de países desarrollados viene a ser la segunda causa de muerte entre los pacientes pediátricos y en países como el nuestro más o menos se estima que es entre la tercera y la cuarta muerte, pues que aún no tenemos un registro oficial, ¿no? Generalmente vamos a ver que el cáncer en niños se va a presentar con signos y síntomas que no son específicos, que pueden inclusive confundirnos con condiciones benignas y que va a ser básicamente este tipo de síntomas no específicos que van a hacer que el diagnóstico no se pueda hacer con tanta celeridad como quisiéramos y vamos a tener un retraso y por lo tanto un inicio de tratamiento un poco no a tiempo, ¿no? Es importante que todos los profesionales de la salud que están en contacto directo con los pacientes, o sea, los profesionales de primer nivel, piensen en cáncer, tengan en cuenta también esta patología que a pesar de que no es frecuente, sí se puede presentar en nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Es importante, como ya le mencionaba, que nosotros debemos tener un alto índice de sospecha y también tenemos que hacer una anamnesis adecuada con una evaluación física pertinente para poder nosotros interiorizar, poder pensar y sospechar de una patología oncológica en un niño o en un adolescente. Lo que vamos a hacer a continuación es una revisión de los signos, de las patologías más frecuentes que ustedes han visto y de acuerdo a ellos, cuáles son los síntomas más característicos. Por ejemplo, vamos a empezar con la leucemia. Ya vimos que la leucemia es el cáncer infantil más frecuente en relación con todos los cánceres, más o menos es un tercio, entre un 30 y un 35% de frecuencia, pero que tiene como características clínicas principales síntomas muy inespecíficos. Los pacientes pueden tener palidez, fatiga, fiebre prolongada sin una causa identificable, infecciones persistentes, anorexias, petequias, hematomas, linfadenopatías, inclusive puede haber cojera, irritabilidad y otros síntomas neurológicos, o sea, viene como un todo. Luego tenemos los pacientes con tumores del sistema nervioso central, que es la segunda causa más frecuente de tumores en la infancia. Estos niños en general que van a presentar, van a tener dolores de cabeza persistentes, generalmente en forma matutina, asociados o no a náuseas y vómitos, pueden inclusive cuando la sintomatología empeora asociarse a ataxias, alteraciones visuales, alteraciones neurológicas, convulsiones, retraso, regresión del desarrollo, ya logran perder algunos hitos que lograron. A veces puede haber deterioro en la escuela, cambios de personalidad, inclusive tortícolis, signos de presión intracraneana elevada, ¿no? Y cuando son más chiquititos, como ya los vimos en las exposiciones previas, inclusive puede haber aumento de la circunferencia de la cabeza, fontanela abultada, perdón, irritabilidad, etc. Siguiente, por favor. El tercer cáncer más frecuente que tenemos, según, bueno, estadísticas internacionales sobre todo, vienen a ser los linfomas, que pueden ser de Hodgkin o no Hodgkin, como ya sabíamos, más o menos representan un 10% de toda la patología oncológica. Lo que más vamos a ver en estas patologías son las linfadenopatías o los llamados bultos o ganglios incrementados de tamaño. Pueden estar asociados o no a fiebre y los síntomas B, que conocemos como los sudores nocturnos, la fiebre, la pérdida de peso y también el linfoma, al igual que la leucemia, también se va a caracterizar por tener palidez, fatiga, petequias, puede haber hematomas, inclusive pueden haber hasta masas abdominales, hepatoesplenomegalia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. El siguiente tumor que tenemos con frecuencia también es el neuroblastoma, esto principalmente en los países
del norte como Estados Unidos o la región europea, en nuestro país el neuroblastoma es menos frecuente, pero también lo tenemos. En este tipo de tumor vamos a tener una masa palpable que puede estar ubicada ya sea en abdomen o en cuello. También vamos a tener anorexia, falta del desarrollo, fiebre, dolor óseo, linfadenopatías, palidez, malestar general, irritabilidad, debilidad. Puede haber inclusive síntomas oculares como equimosis, proptosis, estrabismo. A veces se asocia a síndromes de opsoclono-mioclono y muchas veces se ha llegado al diagnóstico de un neuroblastoma debido al estudio de síndrome de opsoclono-mioclono o también de un síndrome de Horner. Puede haber dolor de espalda, nódulos subcutáneos, síntomas obstructivos del intestino y la vejiga, inclusive afectaciones neurológicas. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los sarcomas de tejidos blandos, que también lo han visto en otra exposición previa, generalmente el rhabdomyosarcoma no es tan frecuente como los anteriores, pero se va a caracterizar por tener una masa palpable, unos síntomas que debido a la ubicación del tumor pueden causar dolor por la presión sobre estructuras adyacentes. Por ejemplo, si tenemos un tumor a nivel de miembro inferior, puede haber aumento de volumen de la pierna, o si es un tumor que se encuentra a nivel de testículo, un rhabdomyosarcoma paratesticular, podemos ver aumento de volumen en esa zona. Los los rhabdomyosarcomas brotroides que se encuentran a nivel vaginal pueden darnos el síntoma de un sangrado vaginal. Tenemos los tumores renales, que también son mucho más frecuentes en nuestro medio, que en Latinoamérica es mucho más frecuente tener un tumor renal, un tumor de Wilms, que tener un neuroblastoma. Pero los síntomas, las características clínicas son similares, ¿no? Ambos tienen una masa abdominal, ambos pueden tener dolor abdominal, puede haber hematuria, vómitos, estreñimiento, fiebre, hipertensión. Otro cáncer menos frecuente que vemos es los tumores de células germinales, que si se ubican a nivel de testículo se van a caracterizar por una masa palpable en escroto, si se ubican a nivel mediastinal nos van a dar síntomas respiratorios. Si se encuentran a nivel abdominal, pueden tener estreñimiento, puede haber enuresis. También algunos niños se van a caracterizar por pubertad precoz o amenorrea precoz, y es así que llegan al diagnóstico. A veces un niñito con pubertad precoz o una niña con pubertad precoz va al endocrinólogo, se le hace los estudios y ven que la causa puede haber sido un tumor de células germinales, ¿no? También puede darnos síntomas neurológicos cuando estos tumores se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Menos frecuente en los niños, pero el más frecuente a nivel de los adolescentes es los tumores óseos, ¿no? Principalmente el osteosarcoma. Si vemos que en el grupo solo representa el 2.3%, en los pacientes entre 10 y 20 años viene a ser una de las causas más frecuentes de cáncer, superando inclusive los linfomas en sí, ¿no? Viene después de las leucemias nomás. Este tumor óseo, como ya lo han visto en las exposiciones previas, se va a caracterizar por dolor óseo localizado, una masa palpable cuando ya está en crecimiento, puede haber deformidad o hinchazón de la zona. Generalmente estamos hablando de huesos largos, a nivel de rodilla, o a nivel también del húmero, puede haber una fractura patológica. El sarcoma de Ewing, que también es el tumor de la familia sarcoma de Ewing, también tiene se puede manifestar a nivel óseo, y los síntomas son muy similares al osteosarcoma, con dolor localizado, también puede haber una masa palpable. Cuando este sarcoma de Ewing a veces afecta las estructuras a nivel de la parte del esqueleto axial, también puede haber otra sintomatología. Inclusive al sarcoma de Ewing puede hacer infiltración inclusive a médula ósea y darnos una sintomatología con plaquetopenias, citopenias, etcétera, que también nos pueden hacer sospechar de que tenemos algo que no está bien funcionando en la médula ósea. Y a veces ese no es el primario, no todo es leucemia, sino también tenemos otros tumores que pueden afectar la médula ósea. El otro tumor que ya también han estudiado es el retinoblastoma, que es básicamente uno muy fácil de identificar cuando ya se encuentra en estadios avanzados, ¿no? Pero lo que podemos hacer viendo es la leucocoria, el ojo de gato, el reflejo blanco en el ojo, o cuando tenemos un niñito que parpadea demasiado, cuando ya vemos un estrabismo de reciente instauración, y si hacemos, cuando tenemos el bebé pequeñito, hacer el reflejo rojo, pues es una buena forma de poder hacer un descarte rápido. Si es que hay alguna duda, si no está haciendo el reflejo como nosotros sospechamos que debería verse, y referir inmediatamente para que un especialista pueda ahondar más, hacer un fondo de ojo y descartar si hay o no un tumor a nivel de retina. Los tumores hepáticos, que también se han explicado, también van a manifestar como masas a nivel abdominal o distensión abdominal. Siguiente, por favor.
La cistiocitosis, que también las han visto en este estudio, no son tan frecuentes, pero sí las tenemos en el grupo etario bien pequeñitos y es una de las patologías que se puede tardar más en diagnosticar debido a lo inespecífico de su sintomatología. En algunos niños puede o no haber dolor óseo localizado generalizado, puede haber un eczema o una dermatitis seborreica muy resistente al tratamiento que ya nos puede hacer sospechar sobre la histiocytosis, puede asociarse a fiebre, pérdida de peso, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia también. Vemos en una histiocytosis secreciones crónicas a nivel del oído, proptosis, diabetes insípida, y mucho más raro ya, generalmente vemos en los niñitos, en los jovencitos, perdón, adolescentes, ya el carcinoma nasofaríngeo, que son adenopatías cervicales, con obstrucciones nasales, etcétera. Todo este resumen nos ha servido para ver de que muchos de los cánceres que tenemos en pediatría comparten sintomatología, como la palidez, etcétera, y que puede hacernos a nosotros, confundir o quizás desestimar la sintomatología con la que el familiar del paciente pediátrico acude, ¿no? Importante es pensar que es un conjunto, todos los pacientes no solo son un síntoma, sino hay que verlo holísticamente, no solamente es el niño que viene con fiebre, sino ese niño que viene con fiebre y además tiene plato-esplenomegalia y además tiene petequias o además tiene anorexia, etcétera, etcétera. Entonces, ver que muchos de estos síntomas, no hay pocos síntomas son patognomónicos, tal vez solamente el retinoblastoma con la leucocoria, o cosas muy puntuales. La mayoría siempre tiene sintomatología más inespecífica. Siguiente, por favor. ¿Esto por qué no sirve? Porque ya se ha demostrado que lamentablemente la población pediátrica existe un retraso en el diagnóstico de los pacientes con cáncer. Hay estudios internacionales, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, donde se ve cuánto es que más o menos se demora un paciente en llegar a ser diagnosticado. Y en un estudio que se hizo en Norteamérica, se determinó que más o menos hace más o menos 5 años, en general, el diagnóstico de tumores malignos, por ejemplo, fue de 9 semanas para los tumores cerebrales, 3 semanas para las leucemias y 11 semanas, es decir, casi 4 meses para los tumores sólidos, y eso depende mucho de cuán aparatosos van a ser los síntomas. Generalmente lo que uno ve cuando analiza estos estudios es que los padres no se demoran mucho en buscar la atención, sino es generalmente ya cuando el paciente ingresa al ambiente hospitalario, que a veces la sintomatología es vista como muy vaga, muy inespecífica, entonces en hacer los estudios a veces no lo pensamos como primera opción, este niño viene con vómitos en la mañana, entonces hay que pensar un cáncer, no de repente pensamos que es migraña, o si viene con distensión abdominal, de repente es un estreñimiento crónico y no vamos más allá. Entonces, lo importante es pensar que el cáncer en estos niños no es frecuente, pero existe, entonces hay que tenerlo siempre en consideración. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, este es un estudio que se hizo acá en Perú, precisamente la doctora Vázquez se realizó en el Hospital Rebagliati del Seguro y se evaluó más o menos en nuestra realidad cuánto demora en diagnosticarse los pacientes. Y como ustedes pueden ver en la parte superior, el cáncer que más demoró en diagnosticarse fue el linfoma de Hodgkin y el que menos demoró en diagnosticarse fue el tumor de Wilms. En general, lo que vemos, el tumor de Wilms, como es una patología de niños más pequeños, usualmente es más fácil que las mamás noten el incremento de volumen, que busquen ayuda más tempranamente. Y como ven, en la parte ploma es en general todas las semanas que demoró en diagnosticarse un paciente, pero solamente la parte naranja son las semanas que se demoraron desde que conocimos al paciente en el ambiente hospitalario, ya sea el pediatra o el especialista, hasta que se llegó el diagnóstico. Y la parte azul es generalmente el tiempo que se demora el familiar. En la mayoría de cánceres, el familiar busca ayuda en forma temprana, en 1 o 2 semanas, salvo en el linfoma de Hodgkin y el osteosarcoma que tardaron bastante, pero en la mayoría de cánceres se busca una atención temprana. Es a veces, ya cuando llegamos al ambiente hospitalario, que demoramos en pensar en esto o demoramos en hacer la referencia al especialista si estamos en un lugar de primer nivel para que pueda llegar a un diagnóstico definitivo sobre lo que aqueja al paciente, ¿no? Entonces, estas son las realidades que teníamos hasta hace algunos años y que esperamos que de acá en adelante, junto con la ley y con lo que este curso también busca
llegar a ustedes es que podamos disminuir estos tiempos y que el paciente logre tener un diagnóstico oportuno y un inicio de tratamiento más rápido, que es lo que va a ayudar a que él tenga más oportunidades de curarse. Bueno, entonces, como ya vimos en general, el diagnóstico de cáncer en niños se retrasa porque los síntomas son inespecíficos y pueden parecerse a afecciones benignas. Por ejemplo, las adenopatías cervicales, a veces también vemos en quizás un paciente con infección respiratoria alta, tiene un poquito de aumento de volumen y tampoco es pensar que toda adenomegalia cervical o retroauricular ya es cáncer, ¿no? Simplemente hay que evaluar al paciente. Por lo tanto, se han hecho ciertos esquemas o ciertas formas de ordenar estos síntomas y vienen a unirse en un conjunto que podríamos llamar síntomas de bandera roja, que son síntomas que nos tienen que hacer pensar que nuestro paciente tiene una sospecha alta de un cáncer y por lo tanto necesita un manejo inicial ya sea en nuestro establecimiento o si no tenemos la capacidad resolutiva, necesita de todas formas ser referido a otro lugar donde puedan llegar a la causa o poder evaluar mejor la sintomatología que el paciente presenta, ¿no? Es importante no solo fijarnos en un síntoma, sino hacer un historial completo del paciente, incluyendo los antecedentes familiares, incluyendo la exploración física, ¿no? Siguiente, por favor. Es importante cuando nosotros hagamos el relato del paciente, cuando nos viene por primera vez, ver la evolución de los síntomas, cuánto tiempo de enfermedad tiene desde que se ha dado cuenta del primer signo o síntoma hasta que busca nuestra atención, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tumores óseos, es importante, o perdón, del dolor óseo, es importante que nos diga de la nada o con un golpe muy pequeñito está con un dolor óseo muy intenso, a que nos diga, no, jugó toda la tarde y se golpeó y le cayó un pelotazo y desde ahí le duele la pierna. O sea, es importante ver cómo empezó esta sintomatología, cuánto tiempo lo tiene, si es que afecta o no sus actividades diarias. Un niño, como sabemos, es muy activo. Entonces, para que él realmente deje o de jugar o de hacer su desempeño, bueno, antes iban al colegio, ¿no? De hacer un desempeño escolar habitual, quiere decir que es una sintomatología que realmente está afectando su actividad, entonces sí nos debe preocupar. Si es, por ejemplo, como les menciono, un dolor óseo que le impide jugar, que le impide salir o en casa o jugar al partido antes y de un momento a otro no vemos nada, pero le duele tan intensamente que no le deja hacer esas actividades, ese es un síntoma de bandera roja para nosotros porque está alterando su actividad, su actividad diaria. Igualmente, por ejemplo, los dolores de cabeza intermitente, ya que le despiertan por la noche, ya que se están haciendo más intensos, que no están asociados ni a ningún examen, ni a preocupación, ni nada, nos debe hacer sospechar de que acá hay algo más, ¿no? Que necesita un estudio más profundo. También es importante darnos cuenta en general de cuánto tiempo nos habla de la palidez, de la fiebre, de la anorexia. No es lo mismo tener a un niño con un índice corporal adecuado, con un percentil 50, que dice la mamá que, no sé, son meses que no come, pero siempre se tiene un peso excelente, a que es un niño que vemos que nuestros controles, ya sea del niño adolescente, constantemente está que baja de peso, que no está ganando peso, es algo que nos debe llamar la atención. O si ya empezamos en el estudio, por ejemplo, conocemos la evaluación del CRED, conocemos la revisión, instruir a las mamás que siempre estén palpando a los más pequeñitos para ver si notan alguna tumoración, alguna masa, conversar también con los padres de los niños que tengan hijos púberes o hijos adolescentes, porque se nos puede escapar, como ya hemos visto, los tumores generalmente en zonas genitales, en los varoncitos, los tumores testiculares, muchas veces están ahí meses y el jovencito, el niño no nos dice nada, no habla con los papás. Entonces, siempre es importante recalcar este tipo de cosas. Cuando son muy pequeñitos, importa mucho de cuánta atención hace el papá en su revisión y todo. Y cuando ya son más grandecitos, tenemos que ver cuánto habla el adolescente con sus papás, ¿no? Que haya confianza para que le diga, para que le explique qué es lo que está pasando en su cuerpo, ¿no? Y nosotros poder actuar y que lo lleven al médico y poder hacer el diagnóstico en forma oportuna. Siguiente, por favor. Si nosotros buscamos que la sintomatología que tiene un paciente adulto con cáncer se repite en un niño, pues no vamos a encontrarla simplemente. O sea, el cáncer en adultos es totalmente diferente al cáncer pediátrico. Por ejemplo, si tenemos un adulto con sangrado rectal,
rectal o un tumor en la mama, pues ya sospechamos cáncer de colon, cáncer de mama. Los niños, hasta que no esté avanzado el tumor, probablemente no nos demos cuenta. Entonces, no debemos comparar. Es más, si hemos tenido lamentablemente un familiar adulto con cáncer, no esperemos que las mismas molestias se repitan en un niño con cáncer. Generalmente son cosas muy diferentes porque la histología es diferente, la ubicación es diferente y el comportamiento de la enfermedad también es diferente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, así como hemos hecho un resumen de los principales cánceres y sus características clínicas, lo que vamos a hacer ahora es enumerar los signos y síntomas con bandera roja que nos deberían, a nosotros como profesionales de primer nivel, darnos la oportunidad de investigar algo más, o sea, tenerlos presente, que son síntomas que nos deben preocupar y que debemos estar alertas para ampliar los estudios en nuestro centro, en nuestro establecimiento de salud, o de lo contrario, poder derivarlo a otro lugar que pudiera darles un mejor diagnóstico. Entonces, porque es importante, una vez más les recargo, ver al paciente como todo, porque si bien es cierto, por ejemplo, la fiebre, los vómitos, la palidez, son sintomatología que vemos en los pacientes con cáncer, también lo podemos ver en pacientes con dolencias comunes y benignas. Que lo más probable es, por ejemplo, un paciente con fiebre, tenemos de hecho que buscar un foco infeccioso, o con palidez un paciente con anemia ferropénica. Pero si ya hacemos los estudios y la situación no va más por ahí, entonces tenemos que buscar ayuda o referencia a otro lugar que pueda hacer otros estudios más. No solamente quedarnos con que debe ser, la palidez solo debe ser anemia ferropénica y no hay nada más, si es que tenemos que revisar completamente. De repente, si vemos el paciente no solo está pálido y anémico, sino ya también tiene visceromegalia, o ya también tiene una tumoración, etcétera, ¿no? Entonces ya vemos que la situación se amplía un poco más. Siguiente, por favor. Entonces, recalcamos que es el estudio de estos signos y síntomas que se denominan bandera roja en combinación con otros hallazgos de historia clínica y en combinación con los hallazgos que encontremos en la exploración física, para sospechar con mayor fuerza de que el paciente o el adolescente tiene un cáncer infantil, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces los signos y síntomas de bandera roja asociadas a neoplasias malignas que siempre debemos tener en cuenta son palidez, fatiga y malestar. Generalmente tenemos que preocuparnos si esta palidez, fatiga y malestar está asociado con fiebre inexplicada, si está asociada con infecciones recurrentes o si está asociada con diátesis hemorrágica. Si tenemos palidez, fatiga asociado a algo más, podríamos sospechar de que el paciente podría tener una neoplasia, podría un linfoma, un neuroblastoma, una leucemia, un sarcoma de Ewing, etc. Cuando tenemos fiebre, lo importante es ver la evolución de esta fiebre. Cuando vemos a un paciente con fiebre prolongada, más de 2 semanas, sin identificar un foco que esté causando la fiebre, y que además quizás el paciente no solo es fiebre, sino también tenga pérdida de peso, también tenga sudores nocturnos, palidez, petequia, o una masa identificable, o dolor óseo o linfadenopatía, también nos tiene que hacer sospechar que este paciente probablemente tenga una neoplasia, que podría ser una leucemia, un linfoma, un neuroblastoma, etc. También cuando tenemos pacientes con infecciones recurrentes o resistentes al tratamiento, asociados a palidez, petequias, pérdida de peso, dolor óseo, también tenemos que sospechar que se puede tratar de un paciente con una neoplasia. Siguiente, por favor. Cuando tenemos pacientes con anorexia y pérdida de peso, es importante ver cuánto tiempo tiene esta anorexia, es inexplicable o es porque cambió de rutina de la alimentación, o ya constantemente, a pesar de que la alimentación, la persona que cocina no ha cambiado, no hay otra razón por la que no quiera comer, vemos que esto también se refleja en su peso y en su talla, ¿no? O sea, especialmente si va cada niño o cada adolescente que va a una consulta de enfermería o de pediatría o médica, siempre debe tener un peso y una talla referencial, ¿no? Para ver cómo vamos en el tiempo. No solamente es la observación de siento que he perdido peso, sino también se puede eso corroborar si es que lo pesamos cada vez que un paciente nos va y nos visita al establecimiento de salud. También es importante ver si esto está asociado a fiebre, palidez, linfadenopatías. Como ven, todo el conjunto de signos y síntomas nos pueden hacer sospechar de neoplasia, como leucemia, linfoma, tumores del sistema nervioso central, etc. Cuando tenemos una linfadenopatía localizada, es importante también ver la evolución. Si es una linfadenopatía que está persistente, progresiva, que no se resuelve de luego de 4 o 6 semanas, o que no responde al tratamiento con antibióticos si tenemos un paciente con una infección respiratoria, y que no responde al tratamiento, mide más de 2 centímetros, es firme, no dolorosa,
y especialmente si tiene una localización no usual, supraclavicular, epitroclear, etcétera, tenemos que hacer un estudio más profundo, porque eso sí se podría sospechar, o tiene una alta sospecha de ser un linfoma o un tumor de partes blandas como un radomiosarcoma, etcétera. Cuando ya tenemos linfadenopatías generalizadas, ya no solo un grupo ganglionar que vemos aumentado de tamaño, sino también ya son varios, lo tenemos a nivel inguinal, cervical, tal vez axilar. Y también cuando tenemos eso debemos preguntar en la anamnesis si hay fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, malestar general, palidez, hepatoesplenomegalia, que nos pueden hacer sospechar de leucemias, linfomas, neuroblastomas, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza o cefaleas es muy importante ver desde cuándo están iniciando. Si el dolor de cabeza tiene semanas de enfermedad o semanas de duración o ya son meses que tiene el paciente con dolor de cabeza, cómo ha sido la evolución, si ha sido persistente, si ocurre en las mañanas, si despierta el niño del sueño, si es tanto su dolor que tiene que él no puede descansar debido al dolor de cabeza. Si no tenemos antecedentes, por eso es importante preguntar en la familia. ¿Hay gente con migraña en la familia? Si no hay antecedentes con migraña, si este dolor de cabeza se asocia o no se asocia a vómitos, si aparte del dolor de cabeza ya vemos otro déficit neurológico, tal vez tenemos un paciente que viene con cefalea y ya parálisis facial, o ya parestesias, o disminución de la fuerza. La ubicación del dolor también es importante. O sea, viene el paciente por dolor de cabeza, pero nosotros en la consulta o en la evaluación debemos buscar otras cosas que se asocien, ¿no? Buscar la historia de este dolor de cabeza. Y si es así, si se asocia a otras cosas más, podemos ver que quizás nuestro paciente está con un tumor cerebral, tiene un neuroblastoma, etcétera. No esperemos que el paciente ya venga atáxico y luego muchas veces pasa que con el paciente ingresa al hospital ya con ataxia o ya con una hemiparesia. Uno hace la historia clínica y ve que no es que haya empezado un día a otro, generalmente han sido 2 semanas, que el paciente ha estado con dolor de cabeza, y luego ya ha venido a desencadenarse esto, ¿no? Otro signo o de bandera roja importante es el deterioro del rendimiento escolar, cambios en el humor, en la personalidad, si son de inicio de repente o no. De todas formas, la parte psicológica nunca se descarta, pero es importante ver si hay algo más asociado, ¿no? Que podría tratarse de un tumor cerebral. Los vómitos, hay que ver si son persistentes, si son recurrentes, si se asocian o no dolor de cabeza, si se asocian o no la presencia de masas abdominales. Entonces, porque si tenemos un paciente que está vomitando recurrentemente, pero siempre que vomita tiene dolor de cabeza, o siempre está vomitando generalmente en las mañanas, podríamos estar pensando que ese niño podría tener un tumor cerebral, pero si tenemos un niño que está con constantes vómitos y le hacemos el examen físico y palpamos una tumoración, obviamente tenemos una masa abdominal que tenemos que estudiar. Siguiente, por favor. Las masas palpables abdominales. Es importante que cualquier masa palpable a nivel abdominal que logremos identificar, de hecho, es una bandera roja. Entonces, necesitamos evaluar en qué momento se dieron cuenta de esta masa abdominal, si fue desde que nació, si fue recientemente en el baño, si además de la masa abdominal preguntamos ya tiene vómitos, tiene estreñimiento, o tiene hematuria, o tiene hipertensión. Entonces podemos estar frente a un paciente con neuroblastoma, nefroblastoma, linfoma, etcétera. Pacientes con hepatoesplenomegalia, puede ser que el paciente venga con una hepatoesplenomegalia, pero si no viene y nosotros lo hallamos en el examen, es importante. Para nosotros también consideramos un signo que puede estar asociado a una neoplasia infantil. Una hepatoesplenomegalia siempre se tiene que investigar, no se puede dejar solamente como un hallazgo. Inclusive, aunque no tengamos nada asociado a la hepatoesplenomegalia, necesita un estudio de profundidad porque podría estar tratándose de una leucemia, un linfoma, un tumor hepático, etcétera. Las manifestaciones hemorrágicas, pacientes que vienen por petequias, equimosis, epistaxis recurrentes o gingivorragias, es importante preguntar si tiene además otras cosas que nos hagan pensar que hay un problema a nivel de médula ósea. Si viene solo por hemorragias, pero debemos ver, y además está pálido, de repente también tiene anemia, preguntarle si ha tenido fatiga, si está taquicárdico, si además tiene infecciones recurrentes. La combinación de esta sintomatología podría hacernos pensar en una leucemia, en un linfoma, en un neuroblastoma, sarcoma de Ewing, etcétera. Siguiente, por favor. Los dolores óseos o los dolores articulares son banderas rojas, ¿por qué? Porque nos importa mucho la intensidad de este dolor. Dolores óseos que impiden que el niño siga con sus actividades normales,
que tenga una duración no solo de un día o que venga o que le duele una vez al mes, sino que le duele en forma constante, que se asocia con aumento de volumen, que no mejora con los medicamentos usuales. Entonces nos hace sospechar de que esto no es solamente un dolor óseo simple, sino es un dolor que necesita ser estudiado porque podría tratarse de un tumor óseo, como un osteosarcoma, inclusive también las leucemias pueden tener, cuando hay infiltración ósea, también pueden producir dolor y no necesariamente vamos a ver una masa o un aumento de volumen. Es importante ver signos de bandera roja, pero ya no tan comunes o más inespecíficos son los dolores de espalda, la cifoescoliosis, lordosis, tortícolis, que pueden aparecer en forma repentina, pueden asociarse o no a fiebre, o tenemos un dolor de espalda, pero ya vemos que no solo es dolor de espalda, sino que también está asociado a anormalidades neurológicas. Es importante ver que esto no se trata por un esfuerzo físico intenso, sino que aparentemente sin tener mayor sintomatología empiezan a tener estos dolores, ¿no? Puede ser que si tengamos un tumor de médula espinal, que no es muy común en los niñitos, pero tenemos o tengamos tal vez un aplastamiento de alguna vértebra en un caso de una histiocytosis, o tengamos también neuroblastomas o leucemias. Y lo más común, cualquier masa o bulto en las extremidades, cabeza o cuello, tiene que estudiarse, ¿no? Si importa mucho es la característica. Cuando encontremos un niño con estas características, ver el tamaño, ver la consistencia, si es móvil o no, si presenta o no dolor. Eso podría tratarse de un sarcoma de partes blandas. Siguiente, por favor. Y bueno, es importante también la retención urinaria y la enuresis. Cuando tengamos un paciente con esta sintomatología, debemos también evaluar desde cuándo esto se ha presentado, ¿no? Y si está asociado o no a déficits neurológicos o masas abdominales. Recuerden que un paciente con una neoplasia oncológica infantil, estamos hablando de un niño que aparentemente estaba bien, y de un momento a otro empieza a tener esta sintomatología. Entonces tenemos que estar pensando por qué está haciendo retención urinaria, puede ser un problema neurológico netamente, pero también podría tratarse de un tumor como el neuroblastoma o tumores de la médula espinal que afectan la inervación y por lo tanto causan esta sintomatología. Lo que es muy común, hinchazón o masa escrotal. Cuando vemos un pequeñito recién nacido, tal vez podríamos pensar en un hidrocele, pero hacemos la prueba con la linterna. Pero ya cuando tenemos un niñito más grande o un adolescente, cualquier aumento de volumen a nivel genital, especialmente de origen reciente, necesita ser estudiado. Podría tratarse de un tumor de células germinales, inclusive podría tratarse de una infiltración por leucemia, un tumor de partes blandas. Entonces, esto sí les hago recordar o recalcar a aquellos que tienen la oportunidad de tratar con los adolescentes. A veces es difícil hacerles un examen completo, pero siempre preguntar o insistir con los papás, alguien tiene que mirar la parte de los genitales siempre, porque pueden estar pasándonos alguna de estas cosas. Y ya tenemos casos y experiencias que niños, o jovencitos, perdón, que han venido con tumor de testículo y no eran meses ni semanas, no tenían meses, pero no decían nada, ¿no? Entonces es importante ver o instruir de que cualquier masa o cualquier cosa que aparezca a nivel genital siempre tiene que estudiarse. Y las manifestaciones dermatológicas, especialmente los pacientes con histiocytosis, vamos a ver aquellos eczemas que no responden al tratamiento convencional. Cualquier paciente que tengan la oportunidad de tratar con un eczema y no responde como usualmente debería, o una dermatitis seborreica que no es o una dermatitis de pañal demasiado intensa, no podemos simplemente cerrarnos de que es eso y nada más. Puede ser que solo sea un problema dermatológico, pero existe la posibilidad de que sea una manifestación de otro problema, como una histiocytosis, ¿no? Entonces, si no está respondiendo de forma convencional, significa que necesita otro tipo de estudios para confirmar de que no sea otra cosa y que solamente es nuestro problema dermatológico. También hay nódulos subcutáneos que a veces aparecen en los pequeñitos y estos pueden ser causados por neuroblastomas, leucemias o histiocytosis también. Siguiente. Entonces, una vez de que tenemos un paciente que nos llega con esta sintomatología y ya hemos visto que necesitamos ver no solo el síntoma aislado, sino en contexto con todo lo que viene el paciente, con su anamnesis y su examen físico, de acuerdo a la capacidad resolutiva que tengamos, nosotros tenemos que tomar algunos exámenes iniciales. Siempre pacientes que vienen con palidez, decaimiento, etcétera, lo que estamos sospechando es una alteración a nivel o una infiltración de médula ósea, o sea que hay alguna alteración en la producción de la hemoglobina, de las plaquetas, etcétera. Entonces, es importante y es básico, si está en nuestras posibilidades, en cualquiera de estos pacientes, hacer un hemograma. Ya hemos visto lo importante que es con el
vamos a tener, nos vamos a ayudar muchísimo. Vamos a ver si un paciente tiene alguna citopenia, si tiene una anemia, si tiene una plaquetopenia, si tiene inclusive neutropenia. Entonces ya con eso tenemos un alcance de cuál podría ser. Si está en nuestras posibilidades, también deberíamos tomar un perfil bioquímico para ver los electrolitos, la función renal, la función hepática, especialmente en esos niños que vienen con masas abdominales. Podemos ver también que hay alguna alteración en a nivel de estos marcadores, ¿no? También la lactato deshidrogenasa, que es algo que ya lo deben haber escuchado en otras charlas, sirve como un marcador inespecífico de cáncer, pero nos ayuda sobre todo para seguimiento. El ácido úrico es algo que en forma indirecta nos mide cómo se está renovando a nivel celular, y es algo que van a ver que es muy útil en las leucemias, sobre todo, ¿no? Cuando tengamos un síndrome de lisis tumoral. De acuerdo a la sintomatología que nuestro paciente presente, vamos a tener que orientar nuestros siguientes exámenes de laboratorio para poder, si ya no se pueden realizar en nuestro centro de primer nivel, para poder referirlo, ¿no? Pero ya haciendo básicamente un hemograma, ayudamos bastante al paciente. Siguiente, por favor. Si está en nuestras posibilidades también, de acuerdo a la sintomatología que presente el paciente, deberíamos utilizar exámenes radiográficos que generalmente empiezan con las radiografías simples. O sea, si viene un paciente con palidez, cansancio, dolor torácico, etcétera, etcétera, vamos a ver que una radiografía simple nos puede orientar bastante, ¿no? Inclusive en una radiografía vamos a poder ver aumento de volumen a nivel de mediastino, ensanchamiento mediastino, o inclusive una tumoración, una metástasis cuando son muy grandes, ¿no? Nos sirve bastante si es que, de acuerdo a la sintomatología que nuestro paciente presente, podríamos o no solicitar este tipo de examen de imágenes, ¿no? Inclusive a nivel óseo nos sirve bastante los aumentos de volumen a nivel de miembros inferiores o de brazos, etcétera. Ahí vamos a poder ver la destrucción ósea. Ya me imagino que en la clase que se hizo sobre tumores óseos se ha podido ver como una radiografía simple nos puede ayudar bastante con el diagnóstico diferencial. Y básico en un paciente que viene o en el que en el examen físico nosotros descubrimos una masa abdominal, hacerle una ecografía. La tomografía nos va a ayudar muchísimo. Y idealmente la resonancia cuando nosotros tenemos sospecha de un tumor del sistema nervioso central. Y a veces bueno, sabemos que en nuestro medio no todos los centros no tienen tomografía, y algunos hospitales, y solo algunos, muy pocos contados, tienen resonancia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una alta sospecha de que nuestro paciente necesita un estudio más a profundidad, es mejor hacer la referencia. A veces es mejor pecar por exceso, decirle, su paciente o nuestro paciente tiene esta sintomatología, tiene cefalea todas las mañanas, vómitos. Es mejor hacerle un estudio de profundidad para ver si se trata o no de algo maligno, ¿no? Y eso tendría que hacerse en un centro de alta complejidad. No, aunque básicamente lo utilizamos para tumores del sistema nervioso central, la resonancia, esta nos va a servir para inclusive tumores abdominales, tumores de miembros de extremidades, etcétera. Es bastante útil, pero ya esta parte se va a dejar cuando ya nuestra sospecha se va incrementando. De acuerdo a los exámenes que pidamos y los resultados que obtengamos, vamos a seguir avanzando. Bueno, y eso ha sido toda la charla. Ha sido básicamente un poco recordar todo lo que se ha aprendido en estas 13 clases sobre los tumores principales y tratar de hacer unidad clínica y, de acuerdo a lo que encontremos en nuestro paciente, poder hacer un buen manejo, sobre todo sospecha. Una vez que sospechamos, ya podemos hacer el manejo inicial con los exámenes de laboratorio iniciales y luego la referencia oportuna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ríos, por su exposición. Realmente, como dijo, un resumen excelente de todas las charlas que hemos tenido durante estas 5 semanas, que ya están llegando a su final. A continuación, vamos a presentar a la doctora Jacqueline Montoya Vázquez. Ella es oncóloga pediatra del Departamento de Pediatría del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y nos va a hablar acerca